Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos. Es un honor, un gusto volverlos a tener en esta asignatura, en este curso. Yo les dije que nos volveríamos a ver, por eso en nuestro curso anterior no fue un adiós, sino un hasta luego. Que vea que fue más pronto de lo que esperábamos. La maestra Cindy ha sido muy acuciosa en ayudarme con el tema de las notas. Tengo entendido que ya ustedes conocen las notas, ya las subieron. Nada más me envió unos documentos para firma, para dejar todo el tema oficializado. Y ya, creo que con eso ya queda todo finiquitado para que ustedes hagan las inscripciones respectivas y todo lo demás que deben hacer como requisito. Bueno, muy bien. Desde hoy vamos a trabajar en este curso el informe psicológico, el enfoque del perito hacia los tribunales. Y aunque tiene una perspectiva desde la psicología, recuerden que también yo quiero ampliarla o la he ampliado un poco más, por lo menos lo hice en el curso anterior y en el grupo anterior, perdón. Y me fue muy bien, y es que no solamente sea el desarrollo de las habilidades de realizar informes y de sustentar informes periciales desde lo psicológico, sino, mejor aún, desde las, desde la profesión que ustedes tienen. Porque sé que no todos son psicólogos, ¿sí? Y de hecho me gustaría que, igualmente, Rosangélica, bienvenida. Gracias. Se aprendió, ¿no? Aprendimos algo en el curso anterior, ¿eh? Por lo menos a manejar la tecnología, a manejar nuestras funciones ejecutivas, la velocidad de procesamiento para las evaluaciones, para tener un aprendizaje que por lo menos nos genere un eco significativo y una utilidad para nuestro quehacer diario, que es de eso lo que se trata. Que si se tratara solamente de llenarnos de conocimientos, sería un absurdo. La memoria es terriblemente maleable, no se cristaliza. Por eso lo mejor es el conocimiento cristalizado, que es el que me da precisamente la experiencia, pero obviamente amarrado a la claridad sobre conceptos, la claridad que tengo yo de entender. A veces incluso más que conceptos, procesos. ¿Sí? Y cuando usted está, por ejemplo, como un perito en un proceso, bien sea desde la parte acusatoria o en la defensa, o en la representación de víctimas, en caso tal de que usted vaya a dar cuenta de los daños psíquicos o morales, como dice nuestra legislación aquí en Colombia, en realidad el daño moral se traduce en el daño psicológico y de vida en relación. Pues usted necesita conocer todo, no solamente su parte, usted necesita, en muchos casos, en especial, bueno, tanto en defensa como desde la perspectiva acusatoria, pensar en estrategia y ser coherente con estrategias. Yo creo que cuando uno aprende a pensar de esa forma, gestiona, soluciona mucho mejor, sabe verdaderamente qué hacer y qué tan útil es lo que usted hace en un proceso determinado. Entonces les venía diciendo que, como sé que no todos son psicólogos, es más, me gustaría que me indicaran al chat quiénes no son psicólogos, son criminólogos o tienen otra profesión de base diferente a la psicología, o de pronto se desempeñan como peritos en otra área. Oscar Ricardo, criminólogo. Entonces, criminólogo no necesariamente va a ser un informe psicológico,
pero sí un informe criminológico. Y fíjense, Oscar Ricardo, por ejemplo, que usted como criminólogo podría dar cuenta de un informe de un perfil criminológico. Del análisis de una escena de crimen, por ejemplo. Y no necesariamente es un informe psicológico. Entonces, por eso, digamos que lo que voy a trabajar desde esa perspectiva es que precisamente no sea exclusivamente dado a psicólogos, a informes psicológicos. Obviamente ustedes son la mayoría, vamos a aprovechar eso, pero también desde la perspectiva criminológica. Javier nos dice, buenas tardes, doctor, soy mercadólogo, pero laboro en el ¿qué es MP, Javier? Ministerio Público, doctor, buena tarde. Ah, ok. ¿Y qué hace el Ministerio Público, Javier? ¿Qué hace ahí específicamente? Es la institución en Guatemala encargado de la investigación y persecución penal. Ok, Sí, bien. doctor. Es que la policía judicial, por decirlo de Mm, alguna manera. ¿Sí? No, porque nosotros nos encargamos de la investigación, o sea, ya la aprehensión y Ok, eso se encarga la policía, ¿va? Pero si nosotros nos encargamos de la persecución, más que todo. claro, lo más intelectual, muy bien. Gracias, doctor. Perfecto, entonces fíjense precisamente que si yo voy al tribunal, ¿sí? A solicitar un informe de investigación o de análisis en investigación, pues necesito también unas herramientas, no necesariamente de la perspectiva del informe psicológico, pero sí de los principios del informe pericial, ¿no? Y hacia eso también lo voy a direccionar. Bueno, Rosangélica yo sé que es psicóloga clínica, igual aplica, es decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, Rosangélica, caso Colombia, cuando los psicólogos clínicos acá tienen una protección especial constitucional en relación con la reserva, ¿sí? Cosa que yo desde la perspectiva forense, criminológica, no tengo. Es decir, a mí sí se me da revelar lo que yo conozca en un momento dado por actividades propias de mi profesión o de mi especialidad. A los psicólogos clínicos no, a ellos los cobija la reserva y no están autorizados a revelar lo que el paciente les mencione o lo que la persona que evalúa desde la perspectiva clínica les menciona, a menos que sea autorizado por el mismo paciente, precisamente para no transgredir esa enmienda constitucional. Seguramente algo similar debe pasar en Guatemala, ¿no? Pero lo cual no significa que en algún momento desde la perspectiva psicológica clínica, por orden de un juez, usted deba o tenga que exponer sus hallazgos. En Guatemala igual, lo suponía. Y tenga precisamente que dar cuenta de eso que de manera confidente pudo haber conocido, ¿sí? Y hacer un informe en consecuencia, un informe de base que así no entre como perito, si puede entrar como un testigo, de pronto, incluso un testigo experto a veces, que tuvo conocimiento directo de unas situaciones, de unos hechos, de un tratamiento a una víctima de delito sexual, quien con usted se abrió mucho más a contarle detalles que seguramente no mencionó al momento de la denuncia y cuando le hicieron la primera entrevista o la entrevista forense en Cámara Gesell. Entonces vamos a trabajarlo desde todas esas perspectivas con ustedes, porque es que la materia prima de este curso son ustedes y su experiencia, su quehacer diario, su trabajo, ¿sí?
Cuando a mí, por ejemplo, Javier me menciona y me dice, soy mercadólogo, yo inmediatamente pienso en una actividad o en una habilidad mejor, que es la de saber reconocer mercados y la de saber vender. Y cuando yo tengo esa habilidad, es una habilidad comunicacional. Y si además yo utilizo esa habilidad comunicacional en mi labor criminológica, pues tengo una ventaja, una grandísima ventaja. Es como quien sabe trucos de magia para caer bien en un grupo. Hace 2 o 3 trucos de magia que llaman la atención, captan, secuestran el cerebro derecho o la parte derecha de nuestro cerebro, le dice el hemisferio derecho, y llama la atención. De todo eso tenemos que echar mano, porque es que hace parte de nuestra maleta. Eso es lo que traemos nosotros, eso es lo que tenemos, y esas son las herramientas precisamente que ponemos o debemos poner en juego en nuestro día a día. Entonces vamos a trabajarlo desde esa perspectiva. Pues es importante clarificarla, pese a que yo le dé esta denominación. Obviamente no me puedo apartar de las directrices de la universidad, pero digamos que mi enfoque va a ser así. El informe pericial, enfoque del perito hacia tribunales. Informe pericial desde la criminología, desde la psicología, llámese clínica, forense, jurídica, como quiera. De la criminalística, porque hay criminalistas que se convierten en peritos. Un perito topógrafo, por ejemplo, un perito en fotografía, un perito en lofoscopia, es decir, en huellas, en revelado de huellas, no solamente dactilares. Las pisadas también son huellas, los vehículos o las llantas de los vehículos dejan también huellas, la sangre deja cierta huella. Entonces, todos ellos pueden constituirse como peritos y son susceptibles precisamente de hacer informes de base pericial y llevarlos al tribunal. Entonces, mi enfoque va a ir direccionado en ese sentido. Quiero que observemos y analicemos esta frase. Yo creo que en nuestro curso anterior se los mencioné mucho más de una vez, el doctor Damasio, que no solamente es una autoridad en la neurología o en las neurociencias, sino que además escribe maravillosamente. Es un encantador escribiendo. A mí me gusta mucho su enfoque. Es portugués. Precisamente fue quien desarrolló una de las teorías o de los aspectos que a mí me llaman bastante la atención y que incluso lo utilizo en mis pericias, y son los marcadores somáticos. En especial cuando usted evalúa trauma, desde las neurociencias, desde la perspectiva neuropsicológica, en mi caso especial. Entonces, me parece súper interesante cómo él lo define y lo sistematiza, ¿sí? Lo cuantifica para que sea observable y para que usted lo pueda explicar de la mejor manera. El doctor Damasio precisamente dice: no somos máquinas pensantes que sentimos, somos máquinas sintientes que pensamos. ¿Qué les hace pensar esto? O sea, ¿a qué hará referencia esto? ¿Qué está diciendo el doctor Damasio con esa frase? Que además inclusive está en la introducción de uno de sus grandes libros. Pero ¿qué nos querrá decir Damasio con esa frase? No somos máquinas pensantes que sentimos, somos máquinas sintientes que pensamos. Los leo en el chat, o quiere alguien abrir su micrófono y decirme qué le hace pensar esa frase. Lo escucho o la escucho.
Más ahora fíjese que en los Estados Unidos, hoy leía la noticia, en una empresa de bebidas, el CEO de esa compañía, que es una compañía muy grande, muy poderosa, es un androide, es una especie de robot. Entonces la gente se empieza a preocupar de que ya entramos a la era robótica. Bueno, desde hace varias décadas estamos en la era robótica, pero ahora estamos en una época, en una era tipo Terminator, mucho más con el auge de la inteligencia artificial. En eso es lo peor que nos puede ocurrir. Por favor, no confíen sus decisiones a la inteligencia artificial, no confíen sus análisis, sus hallazgos a la inteligencia artificial. Eso no puede igualar al cerebro, puede que lo emule, pero jamás va a igualar lo que puede producir el cerebro humano. Va mucho más allá lo que el cerebro humano puede hacer que lo que la inteligencia artificial, por más bases de datos que contenga, por más información que pueda procesar, sobre todo por la velocidad con la que procesa la información, evidentemente más rápido que la del cerebro humano, pues está sujeta a un error mucho más grande, mucho mayor que el que nos puede proporcionar el cerebro humano. Me explico y hace referencia precisamente a lo que dice Damasio. Tenemos un cerebro primitivo, que es el cerebro reptil, el que nos permite la supervivencia, básicamente eso, un cerebro de supervivencia, que también lo tienen los animales, todos, no solamente los reptiles, sino todos. Se denominó cerebro reptil para emularlo a primitivo, no más. Pero todos los animales, los mamíferos, tenemos cerebro reptil, que es el tallo cerebral, que es el que se encarga básicamente de tenernos en alerta, el que maneja una función muy, muy importante en nuestro cerebro, que es la atención, que tiene que ver con el estado de arousal o de alerta, y que no es constante además, que es, va como un switch, digo yo, de un lado para otro. Pero también, antes de que hable Rosa Angélica, tenemos un cerebro emocional, compartimos el cerebro emocional con el reino animal. Y yo les insistiré muchísimo con esto porque es que gran parte de nuestras funciones ejecutivas, de lo que logramos, hacemos en el día a día, de lo que estamos haciendo en este momento, enfocar atención, pensar al respecto, independientemente de si usted, cuando me está escuchando, su mente divague en dos polos, o divaga hacia atrás con cosas del pasado, o divaga hacia adelante con cosas que no han pasado, ¿sí? Y de las cuales usted se preocupa y evidentemente lo desenfoca. Por eso la práctica del mindfulness a mí me parece maravillosa, porque lo que hace es centrarlo en el presente, en el aquí y el ahora, y en cómo es que su mente funciona. Y en la medida en que usted puede saber cómo es que su mente, o no su mente, su atención funciona, pues la puede manejar o puede tener control sobre esa atención. Y la puede manejar como una linterna, como un foco o como un malabarista. Ya usted decide qué quiere hacer con su atención. La escucho, Rosangélica. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto volverle a ver de nuevo. Pienso que ahí lo que está diciendo el autor y el escritor neurólogo, donde se refiere, y es así, no somos máquinas pensantes que sentimos. Pienso que él ahí solo se refiere a algo más superficial. Y cuando refiere que somos máquinas sintientes y que pensamos, eso quiere decir que se incorpora toda nuestra fórmula de ser humano, ¿verdad? Podría decir fórmula, ¿verdad?
Ajá. Entonces, cuando él hace ese énfasis, creo que ahí es donde ingresa todo nuestro ser, lo que son los sentimientos, los pensamientos y emociones. Pues somos mucho mejores, ¿verdad? Que una máquina, a lo que usted se refería, como lo que es la inteligencia artificial. Pienso, doctor. Muy bien, Rosangélica, tiene que ver con eso que usted dice. Mire, pensar, sentir, emocionarnos, todas esas tres funciones están en un órgano en particular, el cerebro. Y lo que nos dice Damasio es que por más que tengamos corteza cerebral, neocórtex, es decir, por más que nuestro cerebro sea avanzado, entre comillas, porque en realidad si fuéramos un cerebro avanzado, pues seríamos unos seres humanos mejores. Pero ese cerebro avanzado lamentablemente nos permite ser crueles, nos permite ser egoístas, nos permite ser mentirosos, nos permite lastimar, nos permite hacer una cantidad absurda de barbaridades. Ser noticia nacional, internacional. Ahorita estamos con el boom de una jovencita de apenas 18 años que fue asesinada brutalmente en México, colombiana. Estudió allá su preparatoria, tenía un novio, otro joven, y en una situación todavía que está en investigación, comete un femicidio, un feminicidio. Y yo siempre he hablado de dos tipos de feminicidas. El feminicida impulsivo, el feminicida que tiene un precario control de impulsos, es decir, poco control inhibitorio, y el feminicida psicopático. ¿Cuál es la diferencia? Que el feminicida con bajo control inhibitorio comete impulsivamente el crimen, deja mucha evidencia, incluso se arrepiente de lo que ha hecho y hasta intenta quitarse la vida. Y tuvimos precisamente el Día de la Madre aquí en Colombia, que fue en el mes de mayo, 13 de mayo más o menos, que coincide con la festividad de la Virgen de Fátima. Un caso pues bastante perturbador. Un ex esposo y padre de dos hijos pequeños va al sitio donde su expareja trabajaba, que era un sitio de comidas dentro de un centro comercial. Él trabajaba en seguridad y tenía un elemento de riesgo y era que portaba arma de fuego, un arma de dotación, como guarda de seguridad. Ese día llevó el arma de dotación y en una discusión con su expareja ante un rechazo de ella, porque muchos hombres no aceptamos el rechazo, no lo aceptan. Digamos que yo sí aprendí a hacerlo. Él saca el revólver calibre 38, le propina unos disparos a ella en el rostro, en el cuerpo, y después él se pega un disparo en la cabeza. Ese es el feminicida impulsivo o el femicida impulsivo. Y tenemos el psicopático. El psicopático lo planea. El psicopático no lo hace impulsivamente. El psicopático nos simula las escenas de crimen y quiere ocultar el crimen. Y fue el caso de este jovencito. O sea, un joven que a menos de 20 años de edad o 20 años de edad piensen hacer algo tan macabro como eso, pues preocupa. Quiso hacer pasar el homicidio como un suicidio. Después de haber asesinado a la jovencita, mandó unos chats simulando otra cosa. O sea, fíjense la perversidad de su actuar. Eso pues nos está diciendo de qué categoría moral, espiritual, neuropsicológica estamos, ¿eh? Y eso que somos los cerebros más avanzados. Pero Damasio nos dice, no somos máquinas pensantes que sentimos, es decir, no es la razón la que nos determina. Al contrario, somos
máquinas sintientes que pensamos. ¿Qué está haciendo Damasio? Respetando la evolución humana. La manera como nuestro cerebro a través del tiempo se desarrolló. Es decir, es el sistema límbico emocional el que de alguna manera influye y determina muchas de las decisiones que tomamos con el cerebro avanzado, o sea, el neocórtex, el racional, los frontales. Pero somos predominantemente seres sintientes. Que usted maneje las emociones, las domine, reconozca emociones, controle sus impulsos, maneje sentimientos, los remarque, en especial cuando son sentimientos, emociones negativas, pues depende de el neocórtex, de sus lóbulos frontales, de sus funciones ejecutivas. Pero el motor de eso está precisamente en el sistema límbico emocional. Entonces, ¿sabes qué dice psicópata? ¿Siente o tiene estas emociones, ira, cólera y tristeza? Sí, sí, Rosangélica. No significa que el psicópata no sienta y que no tenga emociones, las tiene. Pero son emociones destructivas. Ira, tristeza. Y la tristeza lo lleva a la frustración y la frustración a la ira. Fíjese que es un bucle. ¿Mm? No siente empatía por el otro, no siente amor. El psicópata no se conecta a través del amor. Por eso el otro no le importa. El amor como un sentimiento, pero para mí más que sentimiento es el vínculo, es un vínculo que se crea. No se vincula. Y sabe engañar y puede mentir acerca de una vinculación, por eso a sus parejas las... No, no siente culpa. Muy buena pregunta, Rosalía. No siente culpa. ¿Sabe simular la culpa? Sí. Claro, su corteza cerebral le puede hacer, le puede dictar todo lo que necesita para simular que está arrepentido, pero no lo siente. Eso no es real. Si lo hace, es para obtener beneficios de la justicia, por ejemplo, o para que su víctima le dé otra oportunidad y seguirla maltratando. Pero no porque sea una situación real que le genere cambio, que le genere aprendizaje. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque es que ustedes y yo todos los días trabajamos con seres humanos, trabajamos con cerebros desarrollados, con neocórtex, con sistemas límbicos, con cerebros, con cerebros reptiles, con toda esa combinación, hasta con algo que recientemente las neurociencias descubrieron. La microbiota, así se llama, que es la conexión entre el cerebro humano y otro cerebro que tenemos en las vísceras, en los intestinos. Visceralmente también sentimos, visceralmente tomamos decisiones. Hay conexión entre el cerebro y el intestino y una estructura llamada microbiota. Ahí se las estoy anotando en el chat. ¿Qué es o a qué hace referencia la psicología forense? En primer lugar, quiero que me digan qué les hace pensar el término forense. ¿Eso a qué hará referencia? ¿Qué será eso de forense? Hablamos mucho de los forenses, las películas en Netflix hablan del tema forense. CSI fue un éxito en sus múltiples temporadas por trabajar temas de tipo forense. Nos llama la atención ese tipo de series. De hecho, en Colombia durante un tiempo fue un boom. Hacer carreras técnicas y tecnológicas en temas criminalísticos y forenses. Lo llamaron el fenómeno CSI. Pero debemos entender qué es o qué significa el término forense. ¿A qué hará referencia eso? ¿Los leo o los escucho?
al doctor, yo creo que son los que aportan, ¿verdad? Y que orientan a los tribunales, doctor. Sí, tiene que ver con eso. Sí. Sin embargo, el testigo experto también lo hace, el testigo lo hace. Iris Patricia, la escucho. Sí, buena tarde, doctor. Creo que el término forense se relaciona al foro, creo yo, porque una vez leí por ahí cuando me inscribí a este posgrado, ¿verdad? Investigué un poco de qué se iba a tratar y todo eso, y recuerdo a lo lejos que decía eso, ¿verdad? Que viene la palabra foro, en donde pues un experto en cierta materia puede desarrollar o exponer, ¿verdad? Los peritajes hacia los tribunales. Perfecto, lo hizo muy bien, lo recuerda muy bien. Qué manchera, eso es memoria cristalizada. Se da cuenta la que genera aprendizaje. Tal cual. El término forense viene de foro, del griego forum, que significa exponer ante un público, ante una audiencia, por eso hablamos de audiencia, aquel que tiene la capacidad de exponer en un foro. Nuestros sistemas penales son de carácter oral. ¿Qué significa eso? Que lo que le da validez a los informes de base pericial es la forma como usted lo sustenta en la audiencia de juicio oral. Usted puede haber hecho un informe magnífico, maravilloso. Mire, a mí a veces eso me da hilaridad, risa, porque encuentro colegas que hacen unos informes impecables, hasta los empastan, los argollan. ¿Ah? Son informes de 40 páginas, 30 páginas. Cuando la norma dice de base pericial, la norma está diciendo haga una tesina, la norma no dice haga un estado del arte, haga una monografía, no, un informe de base pericial, más o menos ejecutivo. ¿Mm? Yo jamás he hecho un informe que supere las 20 hojas, jamás, ni lo haría. Por varios aspectos. El primero de ellos, porque un juez jamás va a leerse eso. ¿Qué hace un juez? Va a las conclusiones. Además, el juez lo lee posterior a que usted lo exponga. Y ahí el juez sí va a prestar atención en la manera como usted expone su informe, en la manera como usted supera las objeciones, y las objeciones se las puede estar haciendo la parte contraria, llámese fiscalía o llámese defensa en caso de que usted esté, como nos mencionaba ahorita Javier, el Ministerio Público, y está exponiendo unos hallazgos, unos análisis. Entonces la defensa está en todo el derecho de hacerle un contrainterrogatorio a usted para reducirle la credibilidad de lo que está diciendo, en especial si usted no tiene el soporte científico para sustentarlo. Ahí está el punto. Usted tenga ese soporte científico actualizado, que sea coherente, confiable. A eso hace referencia el término forense. Es un experto. Cuando hablamos de perito, aquel que tiene la pericia en X ciencia, arte o técnica, dice la norma. No habla de multitud de títulos. Yo tengo colegas que tienen muchos títulos, se han dedicado a la academia casi que al 100% o al 90%, de tal manera que solamente dejan un 10% de su tiempo a la vivencia, a la experiencia, a la vida real, que es lo que a uno lo pule, la vida real. Hoy me llamaba precisamente una persona a consultarme un caso muy complicado de violencia intrafamiliar amarrado a un posible síndrome de alienación parental.
Y quería precisamente que yo participara en su proceso haciendo una valoración de alienación parental. Yo le expliqué más o menos cómo eran esas valoraciones, todo el tema que necesitaba entre esas valoraciones, incluso tener también contacto con la contraparte, que es el papá de dos menores niñas, una de 8 años y otra de 5. Ella me decía, no, doctor Belisario, es que es complicado porque el papá de la niña es alguien muy poderoso acá en el país, en X cosa que él maneja a nivel de industria. Yo le dije, eso no me interesa, o sea, eso no, o sí me interesa, pero no me impresiona. Sí, yo creo que tengo, o creo no, tengo ya el suficiente recorrido, la suficiente experiencia eh, para poder superar esa situación. No me interesa si él tiene mucho dinero, mucha influencia, lo que pueda, no, eso no me impresiona. Yo por eso no me voy a echar a un lado ni apartarme del proceso si me parece un proceso interesante de trabajar. Es decir, yo como perito puedo aportar algo significativo, en especial para proteger a esas dos niñas. Porque yo le decía a ella, usted ya es una adulta, tiene 30 y tantos años, usted y yo, a la edad que tenemos, pues difícilmente nos traumatizamos. O sea, alguien nos puede violentar psicológicamente, con improperios, con manipulaciones, pero pues mientras uno sepa cómo es el juego, lo sabrá sortear. Pero cuando se involucran niñas, como en este caso particular, ahí sí es delicado, ahí sí hay un riesgo muy grande de generarle daño emocional, psicológico, conductual a esas dos niñas, porque las está utilizando como una forma de violencia vicaria, precisamente para hacerle daño a la mamá de las niñas. ¿Y por qué le está haciendo daño? Porque resulta que la señora se acaba de comprometer en matrimonio, se va a casar en 2 meses con una nueva pareja que ella consiguió, con quien es feliz. Incluso el mismo círculo en el que trabaja el ex esposo, que es el ambiente bancario, para que lo comprendas mejor. Y él se llena de ira y la quiere joder, porque eso es perjudicarla, chingarla, para que entiendan de otra manera, utilizando sus propias hijas. Por eso, pues ella está muy interesada, bueno, y su abogado, en hacer esa valoración de alienación parental o de interferencia parental, en caso tal, y de violencia vicaria. Fíjese en lo que uno llega a involucrarse, a meterse, pero es que eso no me lo da ni la maestría, ni el doctorado, eso me lo da la experiencia, la vivencia. Eso es lo que hace que sea perito, un experto en. Por eso muchos jóvenes profesionales cuando terminan una maestría o cualquier carrera de posgrado y se lanzan a ser peritos, a veces se frustran o se estrellan en el estrado cuando se les confronta, porque aún no tienen la experiencia suficiente. Obviamente que deben ir adquiriendo, por supuesto, y que hay que dar esa oportunidad. Pues yo también empecé haciendo un informe, mi primer informe, antes de, y mi primera audiencia, ¿sí? Antes de, como al día de hoy, haber participado en 1.200, 1.250 audiencias, por lo menos. Entonces, por algo se debe empezar. Pero lo que hace que usted sea el experto es precisamente eso, el recorrido que tiene la experiencia y cómo la sabe manejar. Porque experiencia no es que usted haga siempre lo mismo, que tenga muchos años haciendo lo mismo, sino lo que usted hace con lo que le ocurre, ¿ah? Con lo que vive. Eso es la experiencia. Bueno, Mildred Raquel nos dice, forense busca las causas que han provocado la muerte. Sí, Mildred, y de hecho a veces es como lo que el común de la gente concibe, ¿sí? Fíjense que, y qué bueno que usted lo menciona ahí en el chat, el común de la gente
empieza a confundir forense con cadáver, con muerte, con levantamiento, con medicina forense como si fuera la única especialidad en todo el tema forense. Y resulta que en el tema forense tenemos cientos de especialidades. Por ejemplo, yo participo en un programa de posgrado que hay acá hay en Costa Rica, con la Universidad de La Paz, que es la Universidad de la ONU, en un posgrado que tienen tanto aquí en la Universidad Javeriana como en la Universidad de La Paz en Costa Rica, sobre auditoría forense. Y yo me encargo precisamente de un curso que hay aquí está en especialización. Bueno, en ambos son especializaciones, son programas de posgrado a nivel de especialización. Sé que están abriendo aquí la maestría de un curso que se llama Perfil del Defraudador. Y es como contadores, que es la profesión base, y auditores que se están especializando en el tema forense, es decir, para llevar sus hallazgos a juicio, a una audiencia, hallazgos sobre presunto enriquecimiento ilícito, hallazgos sobre lavado de activos, en fin, cómo ellos tienen herramientas para, en su análisis, reconocer el perfil precisamente de estos individuos defraudadores. Es decir, cómo es que se comportan o cuál es el modus operandi en las instituciones tanto privadas como públicas para hacer sus desfalcos, para ocultar dinero, para desviarlo, para todo ese tipo de situaciones ilícitas en las cuales ellos participan. Fíjense lo importante, y son forenses, y van al Estado a exponer precisamente sus hallazgos. Es más, ustedes me han dado una buena idea. Voy en alguna de nuestras clases a invitar incluso al auditor forense más famoso aquí en Colombia, Luis Fernando García. También es compañero mío en la Universidad de la ONU, en Costa Rica. Para que hable de esa experiencia, qué es lo que hace, cómo hace su trabajo el auditor forense, qué es lo que le compete, por qué necesita conocer de comportamiento humano y en especial de comportamiento criminal. Sí, voy a programarlo. Muy bien, me han dado una buena idea. Entonces el forense lo que hace es ir al foro, ir a la audiencia con sus hallazgos, con lo que le compete en base a su experiencia y a su conocimiento o al arte que pueda promulgar, en el que tenga experiencia. ¿Qué diferencia hay con el psicólogo jurídico? El psicólogo jurídico no necesariamente es forense. El jurídico conoce y maneja muy bien una normatividad, pero no tiene que ir a juicio. Cuando usted va a juicio se convierte en forense. Así de simple. Usted asiste como un perito, va a juicio, usted es forense. Eso no se lo da un título, créanme. Eso se lo da la actividad, la pericia, la experiencia. Cuando son jurídicos, lo digo porque tengo varios colegas que, en especial algunas mujeres, que dicen, no, doc, a mí me gusta ir a audiencia, yo más bien asesoro al abogado de la defensa, por ejemplo, en cómo interrogar a los testigos, en cómo comportarse frente al juez, pero no, yo no hago informes de base pericial y no voy, lo hago, y no voy a juicio. Válido, o sea, me parece que eso es honesto decirlo.
trabajarlo de esa manera, y válido, y muchos abogados, en especial en temas de la defensa, se asesoran de psicólogos jurídicos que no quieren ser forenses, que no quieren ir a hacer informes y sustentar sus informes, revelarlos en un estrado judicial, pero que tras bambalinas prestan una buena asesoría y eso les genera también unos honorarios importantes. Válido. A mí me gusta el ruedo, a mí me gusta pelear. Yo sí lo aprendí, creo que eso sí me genera no solo la adrenalina, sino la serotonina y oxitocina necesaria para reforzarme y seguir en esa batalla. A mí eso me hace sentir bastante útil en mi trabajo. Entonces difícilmente asesoro cuando ya han pasado etapas que son preclusivas, por ejemplo la etapa preparatoria, donde ya no se me puede anunciar como perito, y a veces me llaman así, ¿sí? O asesoro en otros países donde no puedo fungir como perito. Ejemplo Costa Rica, ejemplo Panamá, Ecuador, muy seguramente Guatemala. La legislación de Guatemala va a decir solamente los peritos deben ser connacionales que tengan su experiencia y sus certificaciones avaladas en Guatemala. Está bien, en Colombia es algo similar. Pero sí puedo convertirme en un testigo experto. Entonces la figura del testigo experto es alguien con suficiente experiencia que no elabora un informe de base pericial sobre ese caso en particular, pero que precisamente por la experiencia, el conocimiento, la vivencia que tiene técnico-científica, sí puede referirse a esa situación en particular. ¿Sí? Me explico. Alguien puede invitarme como testigo experto en escúcheme un segundo, por favor. Entonces ahí yo ya no tengo caso. Fíjate que entre la semana pasada ya te asignaron 7 casos. Me asignaron a mí. Bueno, a mí no me asignaron tanto porque él estuvo de descanso por los 5 días que le dieron. Pues a él no asignaron, me los asignaron a mí. Yo que le había asignado ahorita unos 2, 3. Pero no los ha visto. En realidad los vi todos. ¿No es verdad? Que te no sabes de cariño. Un cariño para él es pegarle a uno. Y yo tenía más. Entonces, dije yo, bueno, tengo caso. No, en eso que hagan camino me di cuenta que mañana jugaba con Marca con una. Y no me llamó. Gracias, escúcheme la interrupción. Pero voy a contestar porque este es un caso de una joven, y digo joven porque apenas tiene 25 años, tiene un hijo de 6 años, que además el niño es campeón, categoría baby la llaman acá, en karts, en carros de carrera. O sea, el niño desde más o menos los 4 años se metió a competir y es en este momento campeón nacional.
Pero la mamá del niño tuvo una pésima relación con el papá. El papá no ha respondido por el niño. De hecho, cuando supo que ella quedó en embarazo, él le exigió que abortara porque eso era pues una situación que iba a dañar el futuro de él, del joven, que también era muy joven el muchacho. Porque estaba incursionando en la música, entonces no quería tener al niño. Ella toma la decisión de tenerlo, pese a la presión de la negativa de él. Lo típico, ¿no? Después de que nace, entonces ya la familia de él y él se enamoran del niño. Desde los 4 años, mucho más con el talento que trae el niño compitiendo en karts. Además, aquí es muy famoso, se llama Jacobo Benavides. Y el niño tuvo una oportunidad muy, muy interesante en los Estados Unidos para ir a competir allá. Tanto que quienes lo están patrocinando le dijeron que le pagaban, le hacían papeleo y le pagaban el estudio allá en los Estados Unidos, siempre y cuando él fuera a competir allá y a entrenarse como competidor de autos, de karts a este nivel, pero pues la proyección de él es seguramente llegar a Fórmula 1. Irlo formando, capacitando. Esto porque pues la mamá tiene familia en Estados Unidos, entonces eso también le favoreció el tema. Pero ¿a qué voy? Nos dimos toda una pelea para que se autorizara la salida del niño del país a los Estados Unidos por 6 meses. ¿No? Mientras el niño va, prueba ya, todo el tema, porque digamos que aunque la mamá tiene la custodia, pues el papá sigue siendo el papá. El papá es irresponsable porque no le paga cuota de alimentos, porque pues, en realidad el niño no es que le importe mucho, él solamente lo usa para fastidiar a la mamá del niño, porque no la ha podido olvidar, no la ha superado, bueno, por estas vainas de las emociones humanas destructivas, porque eso es destructivo. Y pues ellos me están insistiendo en que quieren quedarse en los Estados Unidos. O sea, no regresar a Colombia desatendiendo la orden de una juez de la República que dijo solamente les autorizo la salida por 6 meses. El niño debe regresar. Y yo estoy explicándoles que si hacen eso es una estupidez. No, que tienen abogados en los Estados Unidos, es una estupidez. Nosotros, seguramente Guatemala también, estamos regulados por el convenio de La Haya. El convenio de La Haya dice que los menores, los niños, deben estar en el sitio donde nacieron, donde tienen su arraigo. Y el niño no es estadounidense, el niño no es norteamericano, el niño es colombiano. Entonces, si la mamá incumple la orden de la juez y no regresa, se queda con el niño allá, seguramente el papá o la familia del papá, porque el papá es un joven, es un muchachito, o sea, él, que solamente le importa la música, él de normas y de leyes no sabe, pero está asesorado. Un tío de él es alguien que tiene recursos económicos muy grandes, que está metido también en un tema político y que ha influenciado pues, para que él pelee por su hijo. Seguro los familiares que están tras bambalinas pues van a utilizar al abogado para que haga la solicitud con convenio de La Haya y traiga al niño nuevamente al país. Pues eso sería fatal, o sea, hacerlo de esa manera. Yo estoy insistiendo que estratégicamente hagamos las cosas como deben ser. Que el niño regresa. Hay unas situaciones de violencia intrafamiliar que se pueden demostrar, otras situaciones de irresponsabilidad en la idoneidad parental, porque él no le da alimentos al menor, o la cuota de alimentos, porque una figura nutricia de vínculo con el niño, sino que lo está
utilizando y más bien con esos argumentos a través de una pericia podamos hacer la solicitud de patria potestad. Una tenemos la patria potestad y quede en cabeza de la mamá, ya la mamá puede hacer lo que se le dé la gana con el niño hasta los 18 años. ¿Mm? Pero ese es el derecho, esa es la forma correcta. Esa otra que me están diciendo, no estoy de acuerdo con eso. Entonces le dije, mire, termino a tal hora, más bien llámeme y hablamos. Yo le explico, porque también es mi función, de la forma más sencilla, clara posible, la situación. Y ya ustedes deciden. Eso tiene que hacerlo también desde su perspectiva pericial, ¿no? Bueno, entonces tenemos ya la definición de lo que es el término forense. Entonces el psicólogo forense es el que va a juicio. La psicología que nos llega a juicio oral no es psicología forense, por eso está ahí la diapositiva. Fíjense que en el juicio oral hablamos de un fórum, que viene precisamente de término forensis, foras, que significa público. La psicología ya conocemos su definición, la ciencia de la mente o la ciencia del alma, y logia es ciencia o tratado. Psiquis, mente, alma. Yo estoy de acuerdo en que el alma se encuentra ahí también, o sea, hay un tema trascendente que precisamente la inteligencia artificial jamás va a poder emular, jamás. Entonces vamos a entenderlo como una parte de la psicología jurídica. Hagamos de cuenta que la gran sombrilla es la psicología jurídica y una de sus especialidades es la psicología forense, que se aplica en los foros en una intervención específicamente solicitada por un juez, o avalada por un juez, o evidentemente en una audiencia preliminar, pero solicitada por el ente acusador, llámese fiscalía, por la defensa, llámese defensa técnica o defensoría pública, y que previo cumplimiento de requisitos, pues es precisamente la persona idónea que va a exponer en ese foro. ¿Qué tienen en común psicología, derecho, criminología? El comportamiento, el ser humano, la conducta, ¿sí? Todos. Cómo nuestro cerebro habla desde la subjetividad, desde la emoción. Por eso yo peleo tanto cuando en el estrado me dicen, no, doctor Belisario, pero es que sus hallazgos no son de certeza. Y digo, la certeza no existe ni siquiera con el ADN, que tiene 99.9% de confiabilidad. O sea que hay un 1%, un 0.11% en contra, o sea, ahí no hay certeza. ¿Sí? En las ciencias del derecho no hay certeza, menos todavía. Un juez no puede tener certeza más allá de toda duda, se aproxima probabilísticamente, pero no la tendrá, menos con delitos que ocurren a puerta cerrada, menos con temas como el delito sexual, por ejemplo. Ahí no hay certezas. Entonces, no nos paremos desde la certeza. El comportamiento humano no es de certeza, el comportamiento humano es de probabilidad, de orientación, muchos de los hallazgos. Lo cual no significa que no sirva. Nuestros hallazgos son supremamente útiles. Y entre más filtros tengamos en esos hallazgos y más información periférica recopilemos, pues mucho mejor. Aquí tenemos otra definición de psicología forense, como definida como la aplicación de los conocimientos del comportamiento humano como aporte a la administración de justicia. Y me gusta porque es que es de todos los conocimientos del comportamiento humano. Entonces aquí aplican las neurociencias, ¿sí? La neuropsicología es la relación entre el funcionamiento del cerebro o el sistema nervioso y la conducta. ¿Cómo explico yo la conducta o el comportamiento teniéndolos como sinónimos? En realidad, comportamiento es un grupo de conductas. La conducta es como el árbol y el comportamiento el bosque.
pero tengámoslos para la definición como sinónimos, y es como a través de la estructura y funcionamiento neurológico yo puedo explicar la conducta. ¿Cómo puedo yo explicar que un cerebro con poco control inhibitorio, con fallas atencionales y de funciones ejecutivas, es más propenso a cometer crímenes impulsivos, crímenes de odio, que un cerebro cuyas funciones ejecutivas funcionan perfectamente, que tiene una gran capacidad de teoría de la mente, es decir, que puede predecir comportamientos, que planifica, que tiene velocidad de procesamiento adecuada, y cómo ese crimen es planeado, y por eso al planearlo encontramos elementos criminológicos como la conciencia forense. Es decir, todo eso que hace el criminal para evitar ser descubierto. Cambiar la escena o modificarla, borrar evidencia física, evidencia psicológica, ocultar el cadáver, colocarlo en X posiciones, simular un suicidio en casos de homicidio, por ejemplo. Fíjense que estoy dando una explicación. Bueno, aquí están desde las neurociencias y la criminología, pero pues no lo puedo evitar. Yo tengo eso dentro de mi maleta. Pero puedo hacerlo desde el conocimiento del comportamiento humano como un aporte a la administración de justicia. A eso se dedica la psicología forense. En calidad de peritos se pueden proponer medidas judiciales que beneficien al autor del crimen y que tiendan a una reinserción social. Eso ya cuando nos dedicamos a elementos de la justicia restaurativa, terapéutica, que es básicamente lo que menos trabajamos, lamentablemente. ¿Sí? Nuestros países se enfocan mucho más en lo punitivo. De hecho, culturalmente nos gusta más lo punitivo. Fíjense que es un regulador de ciertos comportamientos también. No los evita, no los extingue, pero sí los regula. El caso de El Salvador. El presidente Bukele tiene una gran aceptación precisamente por eso, de una forma radical. Casi que acabó, extinguió con grupos criminales tipo maras, pandillaje en su país, y por lo menos para países como Colombia es digno de emular. Aquí todos los días en redes sociales dicen cambiamos al presidente Petro por Bukele 1000 veces. O sea, estamos en una anomia social. Es absurdo el tema como se está, precisamente por esa falta de situaciones punitivas drásticas, como cada vez más los criminales están teniendo más confianza en lo que hacen y están copando territorios que antes se habían recuperado precisamente en esa guerra frontal que se tuvo contra las bandas criminales y los grupos criminales. Y ahora pues es un resurgir, y obviamente eso con el tiempo va a generarle daño a la sociedad, a Colombia en especial. Pero bueno, parte de lo que tenemos que afrontar también. Ahí seguimos siendo necesarios. Aquí está otra definición de la psicología forense, inclusive la definición que tiene la APA. La ciencia que enseña toda la aplicación de las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia. Además, coopera con la administración de justicia, ya sea actuando en foro ante los tribunales o bien aportando iniciativas que mejorarán el ejercicio del derecho mismo, ¿no? Aquí está amarrado precisamente a la psicología jurídica y forense.
pese a que podemos distinguirlas una de otra o diferenciarlas, pues vamos a encontrar más elementos de convergencia que diferencia, que divergentes. Bueno, y hablando un poco de ese tema, quiero que observen la diapositiva, la voy a ampliar, me escriban en el chat cuál es el número que falta, o mejor aún, el cerebro hace referencia a qué número le corresponde a la figura del cerebro. Los leo en el chat. Así funciona el cerebro y las emociones, o el corazón, que es la representación de las emociones, y el cerebro, que es culturalmente la representación de la razón. En realidad, muy bien, Oscar y Víctor, en realidad la emoción también está en el cerebro. Y el corazón no es tan sintiente como el intestino es más sintiente que el corazón. Pero bueno, eso es lo que culturalmente se nos ha dicho. Y pues para que se entienda uno debe entender el otro, ¿no? O sea, usted debe saber a qué número corresponde el corazón para que, haciendo una inferencia razonable, entienda cuál es el número que representa el cerebro. Y ustedes lo han dicho muy bien. El número 7, ¿no? Con lo que el corazón representa el 6. Muy bien, están muy activos. Eso me gusta. En nuestro curso anterior les hablaba yo del término epigenética, ¿no? Que básicamente lo que está diciendo es la influencia que tiene el medio sobre lo que ya viene genéticamente dado. Es decir, es innegable que traemos una predisposición biológica, es innegable que somos seres biológicos, que hay un gran contenido biológico, pero que no es determinante dentro de nuestro comportamiento y mucho menos de nuestra personalidad. O sea, nuestra personalidad no viene dada y determinada genéticamente. Tenemos algunos elementos del temperamento, que es esa parte heredada, sin duda, pero que representan un 20-30% tal vez de todo lo que constituye nuestra persona. Entonces, en esa epigenética tenemos esos elementos que ustedes observan ahí alrededor, ¿sí? Unos elementos neuronales, de neurogénesis, de diferenciación neuronal. Esa diferenciación neuronal incluso la vamos haciendo a través de el entrenamiento, las habilidades que vamos adquiriendo. Unas enfermedades psiquiátricas que son heredadas, por ejemplo la esquizofrenia, los trastornos bipolares o maníaco-depresivos. Es posible que tengamos desórdenes neurológicos, es decir, trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, y que eso de alguna manera influya en nuestro comportamiento. Aquí hace unos días fue motivo de burla que el hermano del presidente de la República, que tiene una familia bastante escandalosa, los Petro,
dijera que cuando él y el hermano eran muy pequeños, los habían diagnosticado de Asperger, que como ustedes saben está dentro del espectro autista. Pues fue motivo de burla por varias cosas. La primera pues es ignorancia de quien lo afirma. En el año donde él dice que estaban pequeños, a esa edad de 10, 12 años, pues todavía no se conocía el Asperger. Las neurociencias son incipientes, los trastornos del neurodesarrollo se descubrieron hace apenas unas décadas. Esto no lleva 50 años de haber sido descubierto, no. 20, 30 por mucho. No había en su momento, por lo menos en la época Petro, ni siquiera en la mía, criterios definidos para el Asperger. Ni siquiera se le llamaba de esa manera. En segundo lugar, partiendo de la idea que fuera Asperger, pues un Asperger es disciplinado. Un Asperger es preocupado por el orden, por la puntualidad. Y nada de eso tiene esta persona. Llega tarde a todas las reuniones, a las citas que tiene en Palacio, o no las cumple, o llega en estado deplorable, de embriaguez, de consumo de sustancias psicoactivas. Un Asperger no hace eso. Usted no encuentra un Asperger alcohólico, ni un Asperger consumiendo cocaína. No, el Asperger no hace eso. Y el hermano del presidente decía que porque era un hombre con ciertas dificultades atencionales, confunde el TDAH con el Asperger y no tienen relación directa. Y porque no se conectaba emocionalmente con otros. Esa es la única característica que tiene el Asperger. Tiene a nivel emocional dificultades de vinculación con otros, eso es cierto. Pero que tenga dificultades de vinculación con otros no significa ni que sea irresponsable, ni que sea desdeñoso, ni que opte por los vicios. Eso usted no lo encuentra en un Asperger. No, es gente que incluso llega a, precisamente por ese nivel atencional tan focalizado que tiene, a desarrollar elementos o comportamientos superiores al común de la población. Cocientes intelectuales más altos, por ejemplo. Messi es Asperger. Y yo creo que un jugador como Lionel Messi difícilmente se va a volver a encontrar. Elon Musk también es Asperger. En sus vidas personales a veces resultan ser conflictivas, un poco desastrosas precisamente por la dificultad emocional que tienen. Pero son sujetos exitosos. La gran mayoría tienden a ser sujetos exitosos. Bueno, traigo todo esto a colación porque pues uno no puede generar diagnósticos ni impresiones diagnósticas de manera irresponsable. Eso es absurdo. Eso fue aquí la comidilla durante más o menos 1 o 2 semanas. Y la inspiración para los famosos memes, que es una de las formas de comunicación neurológica más divertida que existe. A mí me encantan los memes. Hablamos de experiencias de vida, aprendizajes, formación de memoria, en especial la memoria de trabajo, que es la memoria inmediata, la memoria con la cual usted hace lo que hace, la memoria que usted está utilizando en este momento para ponerme atención, para hacer conexiones neurológicas nuevas en su cerebro, para relacionar lo que yo digo con lo que usted recuerda en su memoria a largo plazo, en su trabajo, en sus actividades, para aprender el concepto y lo que implica. Ahí está la memoria de trabajo. Y, sin lugar a dudas, la memoria a largo plazo, la memoria cristalizada,
que es la que nos permite aprender, incluso de forma inconsciente, como cuando usted aprende a conducir vehículo. Es una habilidad en la cual usted no tiene ni que pensar si va en primera, en segunda, en tercera, en cuarta. Usted lo hace automáticamente. La sabiduría es eso, incluso. Uno a veces llega a saber tanto que no sabe ni lo que sabe, pero lo sabe. Su cerebro le funciona, su capacidad de procesamiento de evocación es impresionante. También dentro de esos elementos de la epigenética hablamos de la plasticidad sináptica o la neuroplasticidad. La tenemos todos y a cualquier edad. Es un mito que en la adultez o en la vejez se pierda neuroplasticidad. Perdón, no haya neuroplasticidad. Si se pierde, ojo, si se pierde cuando usted no lo entrena o no la entrena. Eso es igual que los músculos. Si usted no los entrena en fuerza, pues no van a aumentar de tamaño o no los va a tener lo suficientemente fuertes o con volumen. Lo mismo ocurre con el cerebro. Si usted no se entrena en trabajar atención, memoria, velocidad de procesamiento, teoría de la mente, si usted no se entrena en capacidad para tomar decisiones, en hacer análisis inductivo, deductivo, divergente, convergente, pues no genera nuevas conexiones neurológicas. Y empieza a dañar la neuroplasticidad. Si usted siempre hace lo mismo y se encausa en rutinas, la rutina mata el cerebro. Si además usted no hace ejercicio y no tiene que hacer ejercicio de alto impacto, por ejemplo, caminar es uno de los mejores ejercicios que hay para el cerebro. Tesla lo hacía. Y Tesla fue un genio al que además le robaron sus ideas, pero que por lo menos caminaba 3 o 4 kilómetros al día. Y cuando caminaba hacía el ejercicio de crear, de inventar. No es gratis que cuando usted, por ejemplo, está en la ducha se le ocurren ciertas ideas, ¿no? Esos cambios ayudan, hace que su cerebro trabaje en proporción A. Igual, se ha probado, por ejemplo, que neurológicamente hacer ejercicio es uno de los mejores antídotos contra la depresión. La depresión y la ansiedad son elementos de supervivencia. Aquí se tratan como enfermedad. Curiosamente, pues conviene, ¿no? La psiquiatría le conviene prescribir ansiolíticos. Los laboratorios, pues, evidentemente que hacer ansiolíticos es un super negocio. Mucho más medicamentos para la depresión, y mucho más clasificaciones de depresión aguda, depresión mayor, depresión profunda. Pero primero, hace parte de la supervivencia, o sea, es normal que nuestro cerebro y nosotros en el comportamiento tengamos periodos de ansiedad y periodos de depresión. Normal. Obviamente cuando hay perseveración, que es otro de los aspectos neurológicos, cuando hay perseveración, pues eso genera problemas. Es como con la procrastinación. Cuando usted persevera en procrastinar, daña su desempeño, lo daña. Sus funciones ejecutivas se ven al piso, las daña. Todo eso hace parte de lo que somos, tanto de lo que traemos genéticamente dado, congénitamente adquirido, es decir, al nacer, y
lo que nos da el ambiente. Ahí está la epigenética. Bueno, vamos a hablar un poco después del tema de las emociones y retomaré esa diapositiva del árbol de la vida emocional para que entendamos un poco cómo incluso en lo que hacemos están inmersas en esa evaluación o valoración forense, en el estrado judicial, en la forma como se sustenta, en fin. Principios de la psicología forense. Causalidad. Afirma que la conducta humana siempre es causada por algo y por lo tanto la conducta puede obedecer en sí misma a una causa. Las personas se comportan de alguna manera ante determinada situación, por lo que se debe buscar la relación entre el hecho y su actuar. Si usted toma así literalmente ese concepto, le daría a entender una teoría clásica del aprendizaje que hablaba del estímulo y la respuesta. Que decía que para cada estímulo había una respuesta específica y viceversa, que después fue precisamente debatida. ¿Por qué? Eso puede, primero porque es que el experimento se hizo con animales, ¿sí? Se hacía, por ejemplo, Pavlov, un ruso, Iván Pavlov, hizo el experimento con perros. Empezó a condicionar clásicamente el sonido de una campana con la comida y por ende la salivación. Entonces decía que el estímulo después cuando lo condicionó de agitar la campana, evidentemente la respuesta era salivar. Eso con un cerebro límbico funciona, pero es que recordemos que los seres humanos no somos cerebros límbicos solamente, tenemos corteza cerebral. ¿Y la corteza qué nos permite? Decidir si quiero salivar o no, o si el sonido de la campana es lo suficientemente estimulante para mí como para hacerle salivar o no, o yo puedo cambiar mi respuesta y no salivar, sino molestarme porque me fastidia el sonido de la campana. ¿Qué significa esto? Que en realidad la conducta humana es multicausal. No podemos decir que un solo estímulo genere una respuesta en específico. ¿Y por qué es importante entender esto? Miren, a veces los jueces quieren que uno les dé fórmulas mágicas, por ejemplo, en evaluaciones de daño psicológico. Y que uno pueda determinar casi que con certeza que el daño psicológico que tiene en este momento esta joven de 19 o 20 años que tiene, me lo invento, un trastorno bipolar, un trastorno de las emociones, como ya se le conoce, sea producto o sea consecuencia de la causa que fue una agresión sexual en calidad de tocamientos libidinosos que le ocurrió hace 9 años, o sea, cuando ella tenía 10 años. Puede ser que no. Yo tengo que evaluar qué elementos epigenéticos hay. Por ejemplo, ¿hay antecedentes en su familia de trastorno bipolar? Recordemos que hay una tendencia muy fuerte a heredarlo. En esos 9 años, de cuando tenía 10 a los 19, que se encuentra el diagnóstico de trastorno bipolar, hubo en su ciclo vital algunos otros estresores no propios del ciclo vital, porque hay unos que son propios del ciclo vital, por ejemplo, la edad de la adolescencia, la emancipación, porque está en edad de emancipación, terminar la preparatoria o su escuela secundaria, la decisión acerca de su proyecto de vida, todo eso genera cierto estrés. Y a veces cuando no se gestiona bien el estrés, puede
facilitar la psicopatología. O sea, que puede ser multicausal. O tuvo ella alguna otra situación durante esos 10 años, una relación tóxica, como dicen ahora de moda, o de maltrato con alguna pareja, de otro tipo de abuso, en especial abuso emocional. Elementos de su propia personalidad que facilitaron la ocurrencia del trastorno. Fíjense la cantidad de causas que puede haber. Y fíjense la responsabilidad mía como perito. Que yo le pueda decir al juez, que es el decisor, sí, su señoría, de manera directa podemos correlacionar el evento traumático ocurrido a la joven a los 10 años con la aparición del trastorno. Porque en la revisión que hice del ciclo vital no hay eventos estresores que hubieran superado la capacidad de afrontamiento de la víctima. Porque no tiene antecedentes psiquiátricos en especial relacionados con trastornos de las emociones en su historia. Porque no consume o consumió drogas alucinógenas que hubieran de alguna manera facilitado la aparición de psicopatología. Porque no hay otras situaciones de abuso en ese lapso de su ciclo vital. Fíjense la diferencia. Y a veces encontramos de forma irresponsable, pero tengo que decir así, irresponsable, aquí en medicina legal a veces hace eso, en afirmar que sí, que esa psicopatología actual es producto directo de el abuso que vivió esa niña cuando tenía 10 años. Y que hoy día, a los 19 años, 9 años después, es la consecuencia de. Es irresponsable. Yo no lo puedo saber si no he filtrado las demás situaciones, si no he estado indagando sobre su ciclo vital, sobre sus antecedentes, sobre sus hábitos, sobre todo eso de la epigenética que veíamos anteriormente. Fijémonos precisamente, porque precisamente, valga la redundancia, como la psicología no es una ciencia de certeza, de hecho son poquísimas las ciencias de certeza. La medicina, la práctica de la medicina no es de certeza, la psiquiatría menos. Los médicos se equivocan de una forma, mire, garrafal, es que yo lo viví con mi señora esposa. Se fue donde un neurólogo, precisamente, afortunadamente entiendo en neurociencias, porque en un examen se le detectó una embolia cerebral, una masa en una arteria a nivel de la temporal, isquémica. Y el neurólogo, un señor ya de edad, que es lo que me impresiona, le dijo, tranquila, eso es una malformación congénita, eso es una cosa que viene de su familia. Como mi esposa es colombo-alemana, mi suegro era alemán, tiene algunas diferencias a nivel estructural. Por ejemplo, el corazón tiene otro giro. Médicamente le han encontrado una cantidad de cosas. Entonces este médico se agarró de ahí y dijo, no, eso es otra de las mismas cosas que usted tiene por su familia. Y ya no le pare bolas. Afortunadamente nos quedamos con ese concepto. Fuimos donde otro experto, un verdadero experto, por eso es más responsable, de la familia Hakim. Aquí los Hakim en Colombia, el doctor Salomón Hakim, que es el abuelo del médico que atendió a mi esposa, fue quien creó la válvula de Hakim, precisamente para tratar la hidrocefalia.
Y él le dijo, no, le voy a enviar otro examen especializado. Y en ese examen especializado efectivamente se vio con mayor claridad lo que tenía. Y palabra más, palabra menos le dijo, esto hay que intervenirlo, hay que operarlo. Porque es como si usted tuviera una granada en el cerebro. Esa metáfora a mí me impactó. Y más o menos, bueno, para esa época teníamos incluso un viaje a Israel. Ella le preguntó si podíamos ir a Israel y hacer el viaje. Dijo, vayan, no le veo problema. Usted tiene un prepatógeno que es hipertensión, entonces debe mantener controlada su tensión arterial. Pero mientras la mantenga controlada, no veo que haya ningún problema en que realicen el viaje. Una vez regrese, le hago la cirugía. Y así fue. De hecho, la preparó, la programó. Una vez regresamos del viaje, que fue en el mes de noviembre del año pasado, hicieron inmediatamente la cirugía. Un éxito de cirugía, además, una maravilla. Uno ahí se da cuenta la ciencia, cómo ha avanzado, cómo puede entrar al cerebro y hacer unas correcciones magníficas. Pero con esto lo que le quiero decir es, fíjense cómo un experto, alguien con una experiencia aparentemente buena, de manera subjetiva no le da importancia a algo que sí la tenía, algo que es gravísimo. ¿Y dónde terminan los errores médicos? En el ataúd. No hay otra forma. Un mal diagnóstico, una mala intervención causa la muerte. Imagínense la responsabilidad tan macha. En fin, jugamos con la probabilidad, no con la certeza. Entonces no podemos, precisamente por eso, de manera responsable, afirmar que una sola causa es de manera directa la causa, valga la redundancia, de un comportamiento, de una psicopatología. Tengo que analizarlo para saberlo. No puedo hacerlo en una valoración de 2 horas. Sí, tengo que hacer una evaluación. La evaluación es a través del tiempo, al menos una semana de trabajo en ese sentido. Muy bien, otro de los principios de la psicología forense es el de motivación. El comportamiento humano está motivado por algo. El experto debe preguntarse cuál es la motivación de esa persona específicamente para cometer determinada conducta que llevó a esa persona a ese extremo. Claro, porque nos movemos. La motivación es emocional. ¿Sí? Y también, no solamente a nivel criminal, si usted está en la bancada de la defensa, que es donde yo me la paso la mayor parte del tiempo, no significa que no trabaje para el ente acusador. Claro que lo hago, en especial cuando evalúo víctimas, que es bastante trabajo. Usted debe preguntarse, por ejemplo, los casos de delito sexual, si esto no ocurrió y la presunta víctima miente, ¿cuál es su motivación para mentir? ¿Qué? En especial si es una niña, no sé, de 7, 8 años. Porque de pronto si es un adolescente de 13 años, pues su estructura neurológica es mucho mejor, ya ha desarrollado su área de lenguaje, o sea, tiene mayor almacén de palabras para comunicarse, tiene mejor teoría de la mente. Todo eso le ayuda a mentir de manera deliberada. Pero una niña de 6, 7 años, de manera deliberada, no miente. Miente por fabulación, miente por influencia de terceros, por interferencias. Entonces, ahí debo yo buscar cuál es el móvil por el cual la presunta víctima dio un testimonio que no es real. ¿Qué hay detrás?
Ahí también busco yo motivaciones. Otro de los principios, finalidad. Las personas por lo general buscan algo, persiguen un propósito o una meta. ¿Qué es lo que quieren lograr? Tiene mucho que ver con la motivación, ¿no? Está muy amarrado también el tema de la motivación. El doctor Garrido, en la década de los 80, definió la psicología jurídica como la unión entre la psicología general y la criminología, en la que, fíjense, aquí lo interesante es que a mí la experiencia me ha enseñado a no desligar la criminología ni la criminalística, ¿no? La criminología como la ciencia del crimen, la disciplina que permite explicar el comportamiento delictivo, y la criminalística como todas aquellas técnicas que yo puedo utilizar en la investigación criminal, especialmente en escenas de crimen, especialmente sobre la evidencia. Es la técnica. La psicología jurídica es la unión entre la psicología general y la criminología, en la que se trata de aplicar los conocimientos y los métodos de la psicología a la resolución de los problemas del derecho. Llámese penal, de familia, civil, cuando hay precisamente una valoración por daño psíquico y de vida en relación. Hasta el año 89, el doctor Garzón dice que la psicología jurídica sería una ciencia que trata de describir y explicar los supuestos psicológicos del Poder Judicial, los procesos cognitivos de la justicia. Fíjense aquí lo interesante de este tema, porque cuando usted habla de cognitivo, necesariamente debe recurrir a la unidad sellada, es decir, al cerebro. Cognitivamente, ¿qué es lo que pasa en los operadores de justicia? ¿Qué representaciones hay? ¿Qué creencias los contaminan? ¿Qué actitudes? ¿Por qué una juez mujer resulta ser, en la mayoría de los casos, más intransigente, más dura, por decírselo de alguna manera, cuando tiene a cargo la decisión sobre un presunto delito sexual contra menor de edad? Mucho más si es mamá. Ahí está precisamente factores o elementos cognitivos que interfieren. Y los procesos y fenómenos psicológicos de los diferentes actores judiciales que concretizan los distintos marcos ideológicos de los sistemas judiciales. Como les decía anteriormente, culturalmente tenemos una tendencia más a lo punitivo que a lo terapéutico, que a lo restaurativo. Mire, para ponerles un caso reciente, ocurre en un colegio, en preparatoria, dos jóvenes del colegio, uno con 18 años había acabado de cumplir la mayoría de edad y la otra con 13 años. Los dos se meten a un baño, una maestra, una profesora los observa, se va detrás de ellos, ellos salen rápidamente del baño y ella los atrapa, cree que los atrapa, le indaga a la niña qué fue lo que le pasó, qué le hicieron, y ella dice, no pasó nada, solamente fulano me dio un beso. La profesora, de una forma escandalosa, victimizante, porque yo no le veo otra razón de ser, entiende eso como una situación libidinosa y activa una ruta de denuncia por delito sexual. Y al estudiante, al joven que acaba de cumplir la mayoría de edad, a los 18 años, le abren un proceso por actos sexuales abusivos, solamente por haberle dado un beso a su compañera de 13 años, o sea, por ser menor de 14. Y puso eso como un contexto libidinoso y está enfrentando un proceso judicial, penal. Hoy el muchacho ya tiene más de 19, va a cumplir 20. Vamos para etapa preparatoria. Imagínense en el desgaste de la justicia por eso, cuando pudo haberse resuelto de otra manera.
Primero, no estigmatizarlo como un delito. No lo hay. ¿Dónde está ahí los libidinosos? ¿Dónde está una amenaza, una seducción, una presión para que la joven no cuente nada? ¿Dónde ella manifestó que fue en contra de su voluntad? Es más, él no sabía incluso a ciencia cierta la edad de la menor. Ella se ve como de 15 años y él pensaba que tenía 15 años. Él estaba cursando el último grado de preparatoria, que es el 11º grado, que lo llamamos de bachiller, y ella estaba en 9º grado, es decir, en 4º de bachillerato. Él pudo suponer fácilmente que usted en 4º grado de bachillerato tenga al menos 15 años o 16 años. Hay un error de tipo si lo hablamos técnicamente desde las ciencias penales, pero lo pervertieron. El muchacho enfrenta en este momento un proceso penal. Por eso, fíjense cómo algo pasa en la mente de esa profesora, algo le pasó ahí para haber causado más un problema que una solución. Y así ocurre con muchos otros aspectos o elementos de la justicia en nuestros países. Luisa, la escucho. Hola, doctor. Fíjese que ahorita que Hola. usted estaba tocando ese tema, yo pienso mucho sobre que ahorita todo eso lo ven como algo fuera de lo normal, y yo lo que he estado viendo en muchas presentaciones que tal vez nos están dando ahorita en cuestión al trabajo, porque nos están involucrando en eso debido al área que manejamos también, de que es tanta la presión social y tanto es que los derechos humanos se están metiendo y están como que pasando el límite de las normas o las leyes que ya se tengan estipulados en los lugares, y que, como usted dice, ¿verdad? Si la persona no tuvo la queja o no dijo, mire, él me agredió en todo sentido y me forzó a darle un beso, entonces definitivamente no lo van a ver como algo malo, como él un pervertido y todo lo que puedan agregarle. Pero si siempre hubo una opción de que ella le dio la autorización o con la ventaja de poderlo hacer, entonces yo siento que todo esto se maneja mucho en cuestión a una presión social, de que lo que diga el papá se tiene que hacer porque ahora se maneja así. Yo lo he visto en muchas personas que son muy violentas y por cualquier cosita ya están hasta ofreciendo golpes, o supóngase que algunos vayan armados, hasta sacan las pistolas y todo, ¿verdad? Entonces yo siento que las personas ya no están orientadas con el fin de una educación, porque lo vemos desde ese punto, una educación para que vean la mejoría a futuro y no venir y saltarse las leyes donde estén estipuladas y digan que está marcando o está saltándose esa ley, ¿verdad? Sí, Luisa, mire qué interesante lo que usted menciona. Quiero rescatar dos cosas. La primera, sí, nos hemos vuelto intolerantes, no tendemos a conciliar. Precisamente eso es la justicia terapéutica. ¿Sí? Concilie el tema, trátelo de la manera más humana posible. ¿Mm? Que no estamos hablando de una agresión sexual. No hay la suficiente información, evidencia, si lo quiere llamar así, para que se tipifique primero un delito sexual y segundo el desgaste que esto le representa a la justicia y mental, psicológicamente, lo que le representa no solamente al joven acusado, al muchacho, sino a la presunta víctima, a la jovencita. Exponerla a un juicio, exponerla en entrevistas, exponerla a una valoración sexológica, porque de igual manera la tiene que presentar, así no la físicamente, por lo menos le hace un ocultamiento psicológico. Es un desgaste. Y segundo, somos tan susceptibles también y hay unas tendencias a la exageración. Y en esto quiero traer, por ejemplo, el tema de la violencia de género.
Primero, la violencia de género no es solamente contra la mujer, porque la mujer no es el único género. Los hombres también somos género, los transexuales son género, toda esa gama que hay, LGTBI más, son géneros, los que se llaman no binarios también son género, así no lo hayan definido, pero es un género ser no binario. Y contra ellos también se ejerce violencia, ¿no? Pero a mí me preocupa, por ejemplo, que a veces un piropo, no vulgar, porque yo sé que hay piropos vulgares, pero no vulgar, es interpretado como violencia de género, como una forma de acoso por algunas mujeres, en especial las que se meten en estos temas ideológicos de género radicales, porque eso también es un radicalismo, eso es una yihad. Entonces se satanizan conductas o comportamientos que no tienen por qué satanizarse. Un beso puede darse de la perspectiva del enamoramiento de dos jóvenes. No es un crimen que un muchacho que acaba de cumplir 18 años sienta atracción por una jovencita de 13 que aparenta más años, o viceversa, o ella de él. Sí, no estamos hablando de un hombre de 40 años que está precisamente con su, o de 52, como en mi caso, con la ventaja psicológica que uno tiene, conductual, neuropsicológica incluso, seduciendo a una niña de 13. Ahí sí es un delito, perdónenme. Ahí sí no se justifica. Yo no estoy hablando de un enamoramiento. Ni por el chiras justifico eso. Tiene 20, 25, es diferente. Es diferente. Pero una jovencita, donde su cerebro apenas está en desarrollo, no. Ahí hay una ventaja. Y yo estoy aprovechándome absolutamente de esa ventaja. Pero un joven de 18 años recién cumplidos, no. Todavía es inmaduro. Recuerden lo que yo les he dicho. El cerebro apenas se forma, mieliniza, hasta los 24 o 25 años. Misma edad en la que empezamos a envejecer, recordemos. Antes somos inmaduros. Así usted tenga DI, así usted tenga cédula, como decimos acá, identificación de mayor de edad, igual está siendo inmaduro. O sea, es entendible que eso pase. Y no hay por qué satanizarlo, pero resultamos satanizándolo, lamentablemente. Muy bien. Visión triple de la psicología jurídica, psicología del derecho, psicología en el derecho. Bueno, ustedes ya leyeron un poco la diapositiva. Y psicología para el derecho, digamos, son como los tres roles que puede estar usándose desde la psicología jurídica y forense. En Colombia, la Universidad de Santo Tomás, que es la universidad de la cual yo soy egresado del pregrado, sino porque fue la primera universidad que sacó un posgrado en psicología jurídica y forense. Y les estoy hablando no de hace 10 años. Estoy hablando de cuando yo me gradué del pregrado, que fue el año 1995, la primera especialización en psicología jurídica en Colombia la hizo la Universidad de Santo Tomás en el año 96. Eso era absolutamente incipiente, pero desde ahí empezó. Entonces lo traigo a colación porque pues tiene evidentemente la memoria histórica de la psicología jurídica y forense en Colombia y las mejores definiciones también al respecto, por eso la traigo a colación. Dicen, es un área especializada básica y aplicada de la psicología científica. Eso me gusta. ¿Por qué? Porque es que usted no puede ir a un estrado judicial soportando sus hallazgos desde el psicoanálisis, por ejemplo. Respetable el psicoanálisis. En alguna de mis épocas yo me apasioné con el psicoanálisis. Pero el nivel de interpretación subjetiva del psicoanálisis es mucho más grande que si usted lo toma, por ejemplo, el nivel de interpretación de la psicología cognitiva, o ni qué decir de las neurociencias. De hecho, los hallazgos de
pruebas proyectivas psicoanalíticas o de psicología profunda, un Rorschach, por ejemplo, son mucho más débiles que las que le da a usted un cuestionario validado, sistematizado, mundialmente reconocido, como es un Minnesota, un MMPI reestructurado en especial. No el MMPI 2 tradicional, sino el reestructurado. ¿Por qué? Por dos elementos. Esto es para los que son psicólogos. El primero, porque tiene menos ítems y están más adecuados a el DSM-5 y el CIE-10, que son los vademecums que utilizamos tanto psicólogos como psiquiatras, y porque tiene una escala de simulación y disimulación que permite detectar con mayor nivel de certeza, entre comillas, cuando el individuo quiere manipular la prueba o qué hace para manipular el cuestionario. Entonces eso es mucho más enriquecedor que lo que alguien manipulativamente le diga en un Rorschach, por ejemplo, unas manchas de tinta, ¿sí? O en una prueba proyectiva. Ahí hay más elemento científico. Pese a que no somos una ciencia de certeza, somos ciencia, hay que utilizar la psicología científica, que investiga e interviene sobre el comportamiento humano que alcanza implicaciones jurídicas. Esta área propende por la defensa de los derechos humanos, la salud mental y el impacto de esta en la sociedad, con el fin de alcanzar y humanizar la justicia. Suena utópico, pero allá hay que apuntar, allá hay que trabajarle. En eso tenemos que seguir insistiendo en que cada vez las prácticas sean mejores. Preguntas hasta acá. ¿Vamos claros? Muy bien. Entonces, si Dios nos la presta, nos vemos en nuestra siguiente sesión. Feliz noche. Que descansen. Buenas noches, doctor. Gracias. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche.